buenas chavales y bienvenidos a la análisis crítica del Raw 19 de agosto de 2019. Comencemos. El show abriría con una lucha entre Roman Reigns y Dolph Ziggler. Ziggler cogería el micrófono antes de la lucha para meterse con el público y decir que la semana pasada fue derrotado por el marido de Maryse, ya que ese es el mayor logro que ha conseguido el Miz y estoy muy de acuerdo, y que lo hizo con una llave que no es suya, es de Ric Flair, y terminó elogiando a Roman Reigns diciendo que él es The Guy, hasta que finalmente le aplicó una super kick y ahora sí empezaba la lucha. Un combate que la verdad estuvo bastante pero que bastante bien. No me esperaba que fuera una lucha tan buena. Obviamente no fue tan buena como el Roman Reigns contra Buddy Murphy de la semana pasada, pero estuvo bastante bien. Aunque por otro lado, la credibilidad de Ziggler no está a la altura de la de Roman Reigns. Así que verle plantar tanta cara la verdad es que no tenía mucho sentido, eso hay que decirlo. Pero por lo menos dieron una lucha bastante dinámica. Ziggler tuvo la oportunidad de llevarse el combate en varias ocasiones, pero finalmente Roman Reigns saca su Spear y se lleva la victoria. Lucha buena con un resultado correcto, pero a la vez fue relleno. Becky Lynch da una pequeña promo diciendo que no tiene ningún miedo a Sasha Banks y que si se pasa de lista le va a romper el brazo. Una buena promo que encaja muy bien con el personaje de Becky y estuvo buena. The King's Court con Sasha Banks como invitada, o eso es lo que se tenía planeado, ya que Jerry Lawler llegaba al ring. Primero hablaba pues eso de que tendrían como invitada a Sasha Banks, pero primero iban a hablar del King of the Ring porque él es el rey. Dijo que es un torneo muy prestigioso, que lo han ganado grandes leyendas como Bret Hart, Stone Cold o Brock Lesnar. Dice que él ve a Cedric Alexander en la final por parte de Raw, pero cuando fue a decir el de SmackDown se empiezan a apagar un poco las luces, dando a entender que The Fiend estaba ahí. Jerry Lawler sale corriendo, pero cuando está en la rampa aparece The Fiend por su espalda y le ataca. Un ataque que no está mal del todo, ya que al fin y al cabo The Fiend es un gran personaje, y esto de atacar a leyendas puede desembocar en decir que solo queda una y es The Undertaker, y pactar una gran rivalidad, pero mientras eso no pase, estos ataques no tienen ningún sentido. Siguiente lucha de la noche, Ricochet y The Miz vs Drew McIntyre y Baron Corbin. Una lucha que empezó bastante pero que bastante movida, empezó muy rápida, enérgica, con los faces atacando con todo, sobre todo Ricochet, que fue el que más se lució durante todo el combate. Pero cuando los heels consiguieron tener el control, se volvió la típica lucha tag team lenta y aburrida, con los heels dominando sobre un mismo luchador y este intentando todo el rato dar el relevo. Además, el que más tiempo estuvo dominando fue Baron Corbin, lo cual hizo la lucha todavía más lenta y aburrida. Por suerte finalmente Ricochet consiguió recibir el relevo y se puso buena la cosa, tuvimos buenos intercambios de movidas y finalmente Ricochet se encarga de rematar a Baron Corbin y se lleva la victoria para su equipo. Lucha bastante floja pero con un resultado correcto que sobre todo nos da a entender que los heels ganarán la semana que viene. Sasha Banks es entrevistada por Michael Cole ya que no pudo aparecer en The King's Court y Sasha dice que se ha teñido el pelo de azul para demostrar que ahora es más mala que nunca, pero Michael Cole le dice que eso no le importa a nadie, que quieren saber por qué atacó a Natalya y Becky y dice que simplemente lo hizo porque quería. Buena promo, me empieza a gustar cada vez más la Sasha Banks heel. Siguiente lucha, Braun Strowman vs AJ Styles por el campeonato de los Estados Unidos. Una lucha que yo en lo personal la habría puesto para Clash of Champions, pero bueno, la tuvimos aquí en Raw. En lo personal creo que fue una lucha muy pero que muy floja, sobre todo porque The OC intervino más bien pronto para ayudar a Styles terminando la lucha por descalificación. Y después de esto aparecía Seth Rollins para salvar a Strowman, devolverle el favor de la semana pasada y terminar él solo con Gallows y Anderson. Segmento que solo servía para buquear el main event y que me empezó a transmitir malas vibras. Siguiente lucha de la noche, Samoa Joe vs Cesaro en la primera ronda del King of the Ring. Una lucha que estuvo bastante pero que bastante entretenida. Era obvio, teníamos a dos de los mejores luchadores que habría probablemente en todo el torneo, sobre todo si hablamos del bracket de Raw. Una pena que se tuvieran que enfrentar tan pronto.
y pues la lucha se manejó bastante bien, bien buqueada. Cesaro se vio bien dominante y demostrando que puede plantar cara a cualquiera, pero como era predecible, Samoa Joe se llevó la victoria y tenía sentido ya que era el que más over venía rumbo a este combate. Como dije, se lleva la victoria y lo hace tras hacer rendir a Cesaro con un Cosquina Clutch. Buena lucha con un resultado coherente y que no queda mal a nadie. Elias llega al ring para hacer un concierto de despedida, ya que se va a ir, ya que defender el campeonato 24/7 es muy angustioso. Intentaba dar un pequeño concierto con la guitarra, pero había varios fallos. Le pide la guitarra a uno de los técnicos, pero este resulta ser el mismísimo R-Truth. Y otro de los técnicos era un árbitro. Truth intenta conseguir el campeonato, pero finalmente Elias se zafa de las cuentas y cuando Truth intenta golpearle con la guitarra, Elias sale corriendo. Buen segmento y sobre todo divertido, como son los del 24/7. En backstage, Charly Caruso entrevista a Rey Mysterio. Este habla de cómo Andrade le rompió la máscara, dice que ha tenido una carrera muy larga y que ha tenido muchas lesiones y que es el momento de retirarse y de quitarse la máscara, pero entonces llega Dominic y dice que él mismo le explicó que la máscara tiene muchísima importancia y que es un gran legado. Mucho ojo porque dentro de poco podríamos ver debutar a Dominic con la máscara de Rey Mysterio. Siguiente lucha de la noche, The New Day vs The Revival. Una lucha con sentido que ya tenía una historia detrás, y es que este combate estaba planeado para el anterior SmackDown, pero finalmente no se dio ya que se unieron Kofi Kingston y Randy Orton. Vimos una lucha entretenida, ver a estos dos equipos en el ring siempre es sinónimo de entretenimiento y de buena calidad luchística. Finalmente parecía que el New Day se iba a llevar la victoria, pero en un momento llega Randy Orton y aplica un RKO a The Nowhere para finalizar el combate por descalificación. Después de eso llegaba Kofi Kingston para salvar a sus amigos, pero The Revival le atacaba y finalmente se comía otro RKO, y lo mismo le pasó a Xavier Woods, que por cierto fue una combinación espectacular entre The Revival y Randy Orton para aplicar ese último RKO. Y finalmente The Revival ataca a Woods, mientras Orton hace que Kofi lo tenga que ver, mientras este no puede hacer nada para evitar. Buen segmento potenciando mucho a los heels y donde se nos presenta el nuevo Legacy mejorado. Siguiente lucha de la noche, Alexa Bliss y Nikki Cross vs Fire and Desire. Una lucha que estuvo algo floja en mi opinión, sobre todo comparadas con las de las semanas anteriores, pero no estuvo del todo mal, estuvo entretenida en ciertos momentos y también fue demasiado corta como para que los dos equipos se pudieran lucir mucho. Finalmente el resultado era obvio, victoria para las campeonas, y además la encargada de hacer el pin fue Nikki Cross, algo que me gusta ya que en las últimas ocasiones había sido Alexa y también le da importancia a la loquita. Siguiente lucha, Cedric Alexander vs Sami Zayn en la primera ronda del King of the Ring. Una lucha que por desgracia tenía un resultado muy obvio, y es que Sami Zayn es un jobber total. En un vídeo anterior dijo que no quería que su carrera se fuera a la mierda, y si es verdad, Sami, vete por favor de WWE, vuelva a Ring of Honor o firma con All Elite o lo que quieras, pero lárgate de esta empresa porque no te saben apreciar. La lucha estuvo decente, pero como ya dije era obvio que iba a ganar Cedric Alexander, y así fue, aunque el resultado no me desagrada del todo, ya que es un luchador muy talentoso. Sami Zayn merece más de lo que se le está dando. En backstage vemos como Natalya habla de cómo Sasha Banks era su amiga pero que ya no lo es, que la atacó en un momento muy duro después de perder contra Becky en el aniversario de la muerte de su padre, pero entonces llega la propia Sasha, la ataca y la destroza el hombro contra un cajón y le dice que se vaya al infierno y que salude a su padre. Como ya dije antes, esta Sasha Banks heel cada vez me gusta más. Y en el main event, Seth Rollins y Braun Strowman vs The OC por los campeonatos en pareja de Raw. Una lucha que por un lado empezó como toda una lucha clásica tag team de estas aburridas, pero por suerte consiguieron darle buen dinamismo y hacer una lucha entretenida rumbo a los compases finales. Cada vez se estaba poniendo más buena, pero como ya dije anteriormente, este combate me daba malas vibras.
ya que si en el segmento anterior de este show Seth Rollins había podido él solo con Gallows y Anderson, imaginaos ahora que tenía la ayuda de Braun Strowman. Por lo menos de OC le dieron batalla a estos dos, pero la verdad es que no tenía ningún sentido. Se supone que les habían dado los campeonatos para que por fin, después de años en la mierda, cogieran relevancia, y finalmente los pierden ante Braun Strowman y Seth Rollins, que habían formado equipo por primera vez esta noche. Algo estúpido que por lo menos tuvo un buen final tras aplicar el Running Power Slam y después un pisotón para frenar a Styles, pero con una coronación innecesaria y más teniendo en cuenta que se van a enfrentar por el campeonato universal. Por lo menos esperemos que les dure poco el reinado. La nota para este show es un 6, tuvo cosas buenas, la lucha entre Cesaro y Samoa Joe estuvo espectacular, el campeonato 24/7 y en general los segmentos de backstage estuvieron también muy bien, pero también tuvimos cagadas, el main event fue horrible tan solo por el cambio titular y también otras cosas que flojearon, por eso creo que un 6 es la nota ideal para este show. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle a like, suscribiros al canal para no perderos el contenido y compartirlo con vuestros amigos. Yo soy Sagasto87 y nos vemos en la próxima. Adiós.